En el mundo moderno, en su etapa tardía, se ha impuesto un sustituto de la ideología que es la propaganda, la publicidad y la manipulación mediática, que deriva en la usurpación de sentido y la usurpación de significaciones, podríamos llamar también usurpación semántica. En otras palabras, se vacía la fruta, se mantiene solo la cáscara y se quiere ofrecer la cáscara como si fuera la fruta. Eso ocurre, por ejemplo, con estas formas tardías y podríamos decir hasta estrafalarias del liberalismo, que son las versiones del neoliberalismo, el ordoliberalismo y peor aún, con mayor pretensión, el anarcocapitalismo. Aunque debemos anotar que se trata de distintas connotaciones semánticas y de usurpación semántica. En el caso del neoliberalismo, se pretende una visión neoclásica que resuelve el problema de la crisis económica en términos técnicos, mediante ajustes estructurales. En realidad, lejos de resolver los problemas inherentes a la crisis estructural del capitalismo, que corresponde a la crisis de sobreproducción, lo que hace es ilusionar con la solución de la crisis mediante el diferimiento de la crisis orgánica en términos de crisis intermitentes financieras. En otras palabras, dilata la crisis y gana tiempo para buscar salidas que nunca las encuentra en su propio laberinto. El neoliberalismo, en sentido más efectivo del término, no es otra cosa que una simulación técnica y corresponde a la fase del ciclo largo del capitalismo vigente que llamamos financiera, es decir, a la fase donde hay la dominancia financiera del capitalismo sobre las otras formas del capitalismo. Se trata de un capitalismo que resuelve de manera especulativa y extractivista el problema de la crisis, es decir, que resuelve la crisis en términos de despojamiento y desposesión. En el caso del ordoliberalismo, que corresponde más o menos a la herencia de la escuela de Viena y de la escuela de Friburgo, más o menos de la tercera década del siglo XX, sin embargo conocidas de manera teórica, en su proposición teórica. Este ordoliberalismo no se aplica, no se realiza, no se materializa, salvo en Alemania, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la Alemania nazi. Es cuando la Alemania, llamada occidental, se ve obligada a gobernar y a construir un gobierno, pero muy distinto a los gobiernos anteriores, no solamente correspondientes al nazismo, sino a eso que se ha llamado desde la aplicación estratégica de Bismarck el capital socialista o el socialismo de capital o el socialismo capitalista, es decir, donde vemos un Estado interventor con características monárquicas que promueve la industrialización y el capitalismo en Alemania.
Entonces, tenemos un ordoliberalismo que se construye en un contexto muy especial, devenido de la derrota de la Alemania nazi. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está prohibida Alemania de contar con un ejército. Y por lo tanto están obligados a construir una forma de gobierno, por lo tanto un Estado sin ejército, propiamente dicho, bajo el control de los ejércitos de los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En Occidente, sobre todo, con la ocupación del ejército de Estados Unidos de Norteamérica, de Gran Bretaña y de Francia. Entonces el ordoliberalismo, llamado también economía social de mercado, es una estructura institucional que responde a este contexto especial, a este contexto excepcional, donde Alemania de tradición militarista se ve obligada a construir un Estado y un gobierno que no cuentan con el ejército. Y por lo tanto va a recoger las propuestas y las proposiciones económicas tanto de la Escuela de Friburgo como de la Escuela de Viena. Este ordoliberalismo no hubiera sido posible sino dentro, en el contexto y contenido por el Plan Marshall. Es en realidad una realización singular del Plan Marshall. En este caso, las proposiciones de la Escuela de Friburgo se realizan en términos institucionales y gubernamentales y económicos, añadiendo al libre mercado y a la libre empresa la propuesta o la premisa de competencia, propuesta que va a recoger también el neoliberalismo. La diferencia entre el ordoliberalismo y el neoliberalismo es que el primero, el ordoliberalismo, es más teórico y responde a dos escuelas teóricas económicas. En cambio, el neoliberalismo, que corresponde a Chicago, a la Universidad de Chicago, donde se va a conocer a los Chicago Boys, es más bien una propuesta más técnica, menos teórica y menos filosófica. El problema de la usurpación semántica aquí corresponde al olvido, el olvido que se trata de una ocupación militar de Alemania y que en ese contexto se realiza en condiciones excepcionales el neoliberalismo. Este olvido es el olvido que se hace presente en la ideología y el discurso liberal del capitalismo tardío, es decir, en el ordoliberalismo y en el neoliberalismo. Empero la usurpación semántica más calamitosa, más inescrupulosa, se da con el llamado anarcocapitalismo, que obviamente de anarquismo no tiene nada. Sencillamente es una extensión y una continuidad y una proyección del liberalismo en términos, si ustedes quieren, radicales, en el sentido de extremar ciertas premisas del liberalismo en términos de un achicamiento mayor del Estado. Sabemos que esto no ocurre ni con el neoliberalismo, menos con el ordoliberalismo, y obviamente no ocurre con el anarcocapitalismo, aunque el anarcocapitalismo nunca se ha implementado. ¿Por qué no ocurre? Porque no desaparece el Estado, sino que el achicamiento del Estado sencillamente sitúa al Estado en márgenes de regulación, de administración, de garantía de las reglas del juego del mercado, nada más.
El problema discursivo e insostenible, por cierto, es de que el anarcocapitalismo pretende incorporarse a la historia del anarquismo, cosa más inapropiada e inadecuada e insostenible, como hemos dicho. Esto muestra la incomprensión de lo que es el anarquismo, su historia, su emergencia, sus tradiciones, sus proyecciones y sus actualizaciones. Dicho de manera sintética, el anarquismo destruye el Estado, no acepta absolutamente el Estado, ni chico, ni mediano, ni grande. Por otra parte, el anarquismo se opone directamente, de manera antagónica, al capitalismo, porque considera que el capital es precisamente una estructura mayúscula de dominación y de explotación. En pocas palabras, el capital es la otra cara de la medalla. Es decir, el Estado es su otra cara, distinta y simétrica. Por lo tanto, entre el capital y el Estado hay no solamente una complementariedad, sino una unidad indisoluble, operativa, en términos de las estructuras de poder, de dominación y de explotación. El anarquismo se opone de manera radical a la religión, sobre todo a la religión monoteísta. Propone una sociedad sin Dios, porque considera que la religión es otro mecanismo, otra estructura, otra máquina de dominación que se internaliza en el cuerpo, en los espesores del cuerpo, en la subjetividad, y por lo tanto constituye sujetos enajenados y además sujetos dominados, sometidos de manera subjetiva, es decir, colonizando sus imaginarios. Todas las formas del liberalismo proponen un Estado laico, la separación entre Estado e Iglesia, pero mantienen precisamente para la sociedad esta dominación espiritual, esta colonización espiritual, y por lo tanto, de alguna manera, el liberalismo y sus formas, sus proyecciones, sus desenvolvimientos posteriores no hacen otra cosa que ratificar la tesis de que el liberalismo es una ideología de legitimación del capitalismo y por lo tanto de la dominación de la explotación, y actualmente de manera muy clara de la destrucción planetaria. Es decir, porque el capitalismo no es otra cosa que un sistema, mundo de la destrucción planetaria, que solo se desarrolla dejando huellas ecológicas. ¿Por qué los difusores del anarcocapitalismo pretenden insertarse a la historia del anarquismo? Obviamente hemos dicho por usurpación semántica. Obviamente no pueden hacerlo por usurpación ideológica porque ideológicamente, por así decirlo, son concepciones completamente distintas y antagónicas, sino que hay otra razón que es de manipulación mediática, de manipulación de la opinión pública. Es decir, se lo hace de una manera tramposa y arbitraria. Es decir, se trata sencillamente de una manipulación y una extorsión imaginaria de carácter discursivo, y se lo hace sobre todo en plena crisis múltiple del Estado-Nación y del orden mundial de las dominaciones. Se lo hace en plena crisis del sistema mundo cultural, de la banalización, de la trivialización. La versión del anarcocapitalismo no es otra cosa que una versión trivializada
del neoliberalismo y del ordoliberalismo. Es decir, corresponde a la banalización y a la diatriba discursiva. Corresponde entonces hacer notar estas pretensiones de verdad que corresponden a la manipulación más abierta mediática en la modernidad tardía. ¿Por qué lo hace? Porque obviamente no tiene teoría, no tiene filosofía y obviamente no hay una doctrina anarcocapitalista. Lo que hay es una manipulación desmedida en la era de la especulación y de la simulación. Esto se puede ver claramente en sus manifestaciones grotescas singulares. Por ejemplo, en Argentina ha aparecido un personaje histriónico apellidado Milei, que pretende ser muchas cosas estrafalarias, anarcocapitalista, de un liberalismo radical. Inclusive tienen el tupé los partidarios de Milei de llamarse libertarios. Nada que ver. Otra pretensión que corresponde al anarcocapitalismo, que se llaman libertarios. Precisamente ahí se ve y se vuelve a ver de manera notoria esta usurpación semántica de un término libertario que es sinónimo de anarquismo. Pues lo hacen porque están vacíos, porque son cáscaras y por lo tanto quieren hacer lo imposible, llenarse de contenido, de sustancia, cuando no pueden hacerlo, solo tienen un vacío. Entonces lo que hacen sencillamente, de manera imaginaria, hacen juegos mediáticos y publicitarios de manipulación para parecerse. Son formas de la era de la simulación, por lo tanto, de la era de la decadencia del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Cuando hablamos de crisis de la civilización moderna y de crisis del sistema mundo capitalista, hablamos de su crisis tanto en su versión de abundancia aparente como en su versión de escasez, en su versión liberal y en su versión del socialismo real. Ambas versiones son versiones ideológicas del mismo sistema mundo capitalista. El socialismo real nunca salió del sistema mundo capitalista, lo reforzó con esa versión planificada del capitalismo de Estado. Entonces, cuando entra en crisis no solamente el liberalismo y va a vivir sus transformaciones discursivas o desplazamientos discursivos en términos de ordoliberalismo, en términos de economía social de mercado, en términos de neoliberalismo y en su versión más estrafalaria en forma del anarcocapitalismo. Cuando ocurre esto, es que se hace manifiesto la crisis de la civilización moderna en toda su cobertura y en todos sus contenidos, en todas sus manifestaciones singulares. En términos teóricos, también el marxismo entra en crisis, porque el marxismo, a pesar de los aportes que da, sobre todo en términos de la crítica de la ideología, de la crítica del fetichismo de la mercancía, que se proyecta en nosotros como crítica del fetichismo institucional, del fetichismo del Estado, de todas las formas del fetichismo, es decir, del imaginario que corresponde a los imaginarios perturbados, colonizados y enajenados de las sociedades capitalistas. Aunque también podemos reconocer los aportes en términos de la teoría del valor, solo que estos aportes corresponden a una extensión de las teorías de David Ricardo, de las teorías de la economía política británica. ¿Y cuál sería el aporte?
el aporte sería convertir la teoría de la valorización en términos de tiempo de trabajo en términos de tiempo socialmente necesario, que no es otra cosa que una concepción promedio de lo que podemos llamar el valor entendido como cristalización del trabajo y en este caso del tiempo de trabajo. Bueno, ambos aportes del marxismo están ahí, sin embargo, el contexto del marxismo, su formación enunciativa han entrado en crisis, puesto que el marxismo está íntimamente ligado al proyecto de la dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado que como tal no se ha dado, lo que se ha dado es una dictadura del partido que ha terminado en la dictadura del gran timonel, es decir, del gran déspota que es Joseph Stalin, y después en distintas versiones de otros déspotas, y por lo tanto se ha trivializado la dictadura del proletariado en términos de su singularización partidaria y en términos de su singularización burocrática y peor aún en términos de la singularización del déspota, que corresponde básicamente a la encarnación de los déspotas de los imperios. Constatando esto que ha ocurrido en la historia reciente, podemos ver que la crisis también abarca a la teoría marxista y a las ideologías marxistas y a sus formaciones discursivas y sus expresiones de todo tipo. En este contexto, entonces, vamos a ver que el anarquismo que inicia las resistencias contra el capitalismo desde un principio, sobre todo desde la Revolución Industrial, han permanecido, persistido, se han desplazado, se han actualizado, han adquirido diferentes contenidos y distintas formas, puesto que el anarquismo puede ser entendido como una intuición subversiva, que es la intuición de la rebelión, que es además la resistencia contra todas las formas de dominación y de poder que expresan no otra cosa que la potencia social. En ese sentido se entiende pues que el anarquismo vuelva a emerger de las cenizas, por así decirlo metafóricamente, como el ave fénix, y sea la expresión actual, teórica y activista, si ustedes quieren, en términos de praxis y de teórisis, más auténtica contra las formas del capitalismo, las formas de Estado, las formas de religión, las formas de dominación, y anuncie en la clausura del sistema mundo capitalista y en el crepúsculo de la civilización moderna un nuevo horizonte, o más bien el desplazamiento de horizontes nómadas que inventan nuevos mundos posibles, sobre todo basados en la autonomía, en la autogestión y en la autodeterminación y sobre todo particularmente en el autogobierno, proponiendo la confederación de pueblos del mundo. En consecuencia, no es pues casual que se hagan notorias estas pretensiones de usurpación semántica del anarquismo, de estas versiones estrafalarias del liberalismo, en plena crisis del sistema mundo capitalista de la civilización moderna, en el contexto de la crisis ecológica que amenaza a la humanidad en términos de su propia sobrevivencia.